Acompañen por favor en la epístola a los Filipenses, la carta escrita a los Filipenses. Vamos a buscar en el capítulo 1 y vamos a leer 3 versículos. Filipenses capítulo 1. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Señor, te damos muchas gracias, porque una vez más tienes compasión de nosotros y nos estás dando la oportunidad de continuar escuchando tu instrucción. Padre, tú conoces la vida, la condición, la disposición de todo aquel que está aquí. Muchos vienen porque es domingo, otros vienen porque genuinamente han preparado su corazón para escucharte. Otros vienen queriendo reconocer tu consejo. Yo te pido, Señor, ya que tú eres el único que lo puedes hacer, que pongas el sentir que hubo en Cristo en todos los que aquí están para que podamos escucharte. Señor, yo me pongo detrás de la cruz de Jesucristo para que tu Hijo sea glorificado el día de hoy. Y te ruego, Padre, que seas tú hablando a esta iglesia, que seas tú y que no sea mi persona, sino que tu voz retumbe en el corazón y en el oído de todo el que aquí está. Pon esa disposición, Señor, para tu gloria y para tu honra, porque tú eres el único merecedor de ella. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando la carta de los Filipenses y hoy la porción que nos toca es esta, la del versículo del 9 al 11. Y aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo en el versículo 9 habla de una oración que él quiere elevar. Y el contenido de esta oración va a traer para todos nosotros 3 enseñanzas. Esta oración nos va a enseñar, nos va a describir lo que es un cristiano maduro. Solo pudiéramos argumentar en otros versículos para describir lo que es un cristiano maduro, pero como nos estamos enfocando exclusivamente en estos 3 versículos, vamos a extraer cómo el apóstol nos puede a nosotros enseñar si nuestras vidas son maduras espiritualmente o no. Y los 3 puntos que vamos a tratar, que tienen que ver con estos 3 versículos, es el amor en crecimiento. El punto 2, el conocimiento verdadero. Y el punto 3, el discernimiento espiritual. Y una de las cosas que nosotros deberíamos de analizarnos a nosotros mismos, porque de aquí lo que se da es una palabra pública. Usted tiene que agarrarla para analizar su vida. Y es un error total cuando nosotros escuchamos una palabra en la predicación, inmediatamente nos imaginamos quién debió de estar a nuestro lado para escucharla. Pero la palabra de Dios es para el que la escucha. Y específicamente cada uno de los que estamos aquí la necesitamos, comenzando por mí. Así que trate usted de escuchar detenidamente cómo Dios lo va a describir a usted, en la intimidad, en lo que el público no ve, en lo que usted hace en privado, en lo que solamente Dios conoce y muchas veces usted desconoce, porque como he dicho miles de veces, nosotros somos especialistas en defender nuestras causas. Ahora, cuando nos confrontamos con la palabra nos desnuda y es nuestra responsabilidad el nosotros asumir lo que Dios dice o lo que nosotros decimos. Pablo aquí dice, esto pido en oración,
Y cuando nosotros escuchamos esta palabra de que Pablo pide en oración, nuestras oraciones nos muestran a nosotros mismos la madurez espiritual que tenemos. El contenido de nuestras oraciones revelan el almacén que nosotros tenemos en el alma. Dependiendo de lo que nosotros le pedimos a Dios, muestran nuestras oraciones si realmente somos maduros o no. Porque todo depende de qué le pedimos a Dios. Si tú quieres conocer a alguien, dice un escritor, déjalo que hable. Cuando yo no conozco a una persona, una de las formas de yo poder leer su corazón es dejándolo hablar. Y cuando yo escucho lo que hablan, en el aire yo capto qué es lo que envuelve el corazón de esta persona que me habla y dónde están sus tesoros. Muchas veces en nuestras oraciones lo que pedimos son milagros para abajo, pero no pedimos milagros para arriba. Pedimos cosas para acá abajo, pero no pedimos cosas para allá arriba. Eso determina grandemente cuán maduro o cuán inmaduro nosotros somos como creyentes. Si nuestras oraciones se enfocan en que Dios se ocupe de resolver nuestros problemas terrenales y nosotros no tenemos como prioridad que Dios se preocupe en resolver nuestros problemas espirituales, que son los eternos. Si tú quieres saber cuánto conoces a Dios, escúchate a ti mismo orando. Pablo entiende la importancia de que la iglesia se mantenga unida en Cristo y usa esa unidad en las relaciones personales que hay dentro de la iglesia. Recuerden que esta es una carta escrita a una iglesia. Y en esta carta el apóstol Pablo habla de, así como se refleja la relación que hay entre los creyentes, así se refleja la relación que hay en torno a Cristo. Nosotros caminamos juntos, nos ayudamos mutuamente. Si un hermano cae, es obligación el nosotros ayudarlos a levantarse. Es esa la comunión de los santos, el tener, el sentir, el mismo sentir, el tener la misma manera de pensar que permita que el reino de Dios avance. Y el punto 1 que Pablo habla en estos 3 versículos es el crecimiento en el amor. Él dice en el verso 9, yo le pido a Dios que ustedes cada vez amen más. O le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. El apóstol busqué innumerables versículos en donde motiva a las iglesias el amor que debe haber entre los unos con los otros. Y por ejemplo, cuando le escribe la carta a los tesalonicenses, él le dice que el amor del Señor haga crecer sobremanera en ustedes y que ustedes estén pendientes los unos por los otros y que estén pendientes de toda la gente. Le dice a los de Tesalónica, le escribe a los romanos, le dice a los colosenses, es un sinnúmero de versículos, pero como esto no es un estudio bíblico, no quise traer la cantidad de exhortaciones que el apóstol Pablo le da a las iglesias de que tienen que mantenerse en unión, de que tienen que mantenerse en amor. Aquí no se trata de un amor personal que puede surgir de un corazón humano. Pablo está hablando de un amor que es pudiéramos decir, es un amor divino, lo que llamamos el amor ágape. Y es un amor que solamente es derramado por el Espíritu Santo en el corazón regenerado del creyente. Déjeme explicarle esta parte, por si acaso algunos se me perdieron aquí. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos ha apartado. Cuando Dios nos aparta, comienza a trabajar individualmente con la persona, porque Dios tiene una radiografía perfecta de quiénes nosotros somos. Nosotros podemos engañar a quien está a nuestro lado, pero Dios conoce todo, porque nos hizo.
Cuando estamos separados, Dios comienza a trabajar, a hacerle una operación a ese corazón, que es lo que nosotros llamamos regeneración. Dios comienza a trabajar ese corazón para que ese corazón comience a funcionar de una manera distinta como funcionaba antes. Pero eso es algo que usted no se lo puede proponer. Usted quisiera tener el deseo, pero ningún ser humano se puede cambiar a sí mismo. El único que lo puede hacer es Dios. Por supuesto, hay una parte donde usted contribuye, que es la parte del sometimiento, y es la parte de usted hacer la palabra viva de Dios en usted. Entonces, Pablo dice en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, para yo poder tener un punto de apoyo, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí nosotros estamos viendo, después que Dios nos aparta, Dios comienza a trabajar nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza a operarnos, comienza a transformarnos y automáticamente nuestra conducta tiene que ser distinta, porque ya nosotros no nos estamos rigiendo por nosotros mismos, sino que es el Espíritu de Dios quien nos guía para hacer las cosas que Dios quiere. En este versículo específicamente, el apóstol Pablo hace referencia que el amor se ha derramado en el creyente, pero que no es un amor hacia Dios, sino que es un amor de Dios. Por supuesto que nosotros tenemos que el amor de Dios revelado en nuestras vidas, pero específicamente en este versículo lo que el apóstol Pablo está diciendo, Dios ha puesto amor en ti para que ese amor que ha puesto en ti sea una forma de tú expandirlo con todos los que están en tu entorno. El apóstol habla del amor que ya nosotros tenemos, pero en la oración él dice que abunde más y más en el Señor, porque ese amor tiene que ir en crecimiento. Ese amor no se puede quedar enano. Ese amor no puede ser, no puede estar sin ser nutrido. Ahora, aquí va la pregunta: ¿cómo está nuestro amor? ¿Se estancó o está creciendo? Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 2, en la misma carta, el apóstol Pablo dice: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Usted quiere hacer un diagnóstico de cuán maduro es usted en la fe? Mire cómo está su amor por su prójimo. Es un error el nosotros creer que porque tenemos mucho tiempo en la iglesia somos maduros espiritualmente. La madurez espiritual no tiene que ver con el tiempo que tenemos en la iglesia, tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros. Cuando estamos dispuestos a nosotros estar todo el tiempo pensando en los demás, todo el tiempo en obrar a favor de los demás, esto es un amor que va en crecimiento. ¿Qué significa crecer en amor? Cuando estamos dispuestos todo el tiempo a hacerle el bien a un hermano a pesar de. Esto no se trata de un amor selectivo, de que porque el hermano me cae bien, ni se trata de porque el hermano se está portando bien conmigo, ni se trata que porque el hermano todo el tiempo está de acuerdo conmigo. Se trata de que a pesar de, tú tienes que mostrar amor, si estás creciendo, en amor por ese hermano. ¿Cuántas veces la iglesia se complica la vida? Y pregúntenme a mí, con asuntos tan pequeños, tan insignificantes, que no son capaces de perdonarse los unos con los otros. Tonterías que hacen desacuerdos por mucho tiempo.
Pero según el egoísmo de cada uno, son asuntos muy grandes y analizados a la luz de la Escritura, son unos pequeños detalles que se resuelven solamente con un mandamiento. Decimos ser cristianos, pero nos cuestionamos para amar. Mientras el pecado abunde en nuestros corazones, nos va a costar amar. ¿Usted sabe lo duro que es eso? Mientras el pecado está en nuestros corazones, a nosotros nos va a dar problemas amar a otros. Pero no nos podemos quedar ahí, porque el apóstol Pablo dice que abunde más y más el amor en nosotros. El apóstol Pablo lo que está es retando a la iglesia de los filipenses que no se pueden quedar ahí, que tienen que seguir ascendiendo en la parte más importante del creyente, que es la muestra de amor. La iglesia no se puede conformar con que posee el amor de Dios, pero no crece en él. Dios hace un llamado hoy a esta iglesia, a sus corazones, que el amor de Él debe crecer en ustedes para con los demás. Comencemos por esto. ¿Cómo nosotros sabemos que amamos a Dios? Es muy bonito cantar y levantar brazos y gloria a Dios y aleluya y Dios te bendiga y usar este lenguaje de creyentes que nos hace sentir tan espirituales y nos hace que estamos del otro lado. ¿Cómo nosotros sabemos que amamos a Dios? Porque amamos su palabra. ¿Por qué? Porque Él ama su palabra. ¿Cómo nosotros sabemos que amamos su palabra? Porque el creyente ama lo que Dios ama. Escucha bien que no estoy utilizando la palabra debe. El creyente genuino ama lo que Dios ama. Y estar seguro de que cuando nosotros leemos la Biblia es con Dios que estamos, a Dios que estamos escuchando, que es Dios quien nos está. No es como el club de lectura que tiene la iglesia, ni tampoco el programa para leer la Biblia. Ya leí, terminé con mi asignación. No, es que tú te detengas a escuchar qué Dios te quiere decir a ti, cómo Dios quiere trabajar en ti, cómo Dios quiere trabajar en tu regeneración, cómo Dios quiere darte el regalo de los medios de gracia para que te parezcas a Él, escuchándolo. A medida que nosotros crecemos en su palabra, crece la gratitud y la alabanza a Él. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Él ama a su Hijo, Jesucristo. Nosotros debemos de amar a Cristo. Pero aquí está la parte de nosotros. Él ama a sus hijos. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Romanos 12:16 dice: vivan en armonía unos con los otros. Efesios 4:2 y 3: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense por la falta de amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Efesios 4:32: sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Primera de Pedro 3:8, Pedro, hablando del mismo tema, dice: en conclusión, yo no le estoy diciendo, lo dice Primera de Pedro 3:8, o dice en otra versión, por último, en conclusión, todos deben ser del mismo parecer, tengan compasión los unos por los otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. El apóstol Pablo está duro hoy, porque aquí él está poniendo un examen para ver si nosotros somos verdaderamente cristianos maduros o si todavía estamos para leche. En el versículo 9, vuelvo y lo leo, dice: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio.
Este amor del que el Pablo habla no es un amor romántico, es un amor informado. Grábese estas dos palabras, amor romántico y amor informado. El amor que cada uno de nosotros conoce es el amor romántico. Es el amor que vemos que se anuncian en las vallas, el anuncio, lo que se anuncian en las novelas, lo que se anuncia entre hombres y mujeres. Pablo no está hablando de este amor, porque el amor de Dios no es romántico, el amor de Dios es informado. Amamos con el conocimiento que tenemos de Dios. De otra manera, nuestro amor no sería verdadero. El amor que nosotros sentimos por los hermanos es un amor que está incrustado en nuestras vidas y es un amor que no es pasajero. La definición del amor romántico o lo antagónico, lo diferente del amor romántico es un amor elástico. El amor informado es cuando tenemos la instrucción de Dios, cuando tenemos la palabra de Dios, y ese amor es un amor que se pone a prueba, el amor elástico se pone a prueba y nunca se rompe. A diferencia del amor romántico, que es un amor que cuando viene la prueba se rompe. El segundo punto es el conocimiento verdadero, pero no se le vaya esta definición que le acabamos de dar del tipo de amor del que Pablo está exhortando a que vaya en crecimiento. Es ese amor que no se rompe. Ese amor que usted lo podrá extender todo lo que usted quiera, pero no se rompe. El segundo punto es lo que Pablo ora por los filipenses, que el conocimiento de ellos sea verdadero. Cuando yo conozco a Dios a través de su palabra, ese conocimiento es más que un acercamiento sentimental, es un trabajo integral que Dios hace con nosotros. Yo me acerco a la palabra porque la amo, porque sé que Dios me habla y porque la obedezco. Es el amor conectado con el conocimiento. Cuando la palabra te dice que muchos te van a fallar, cuando la palabra te dice que tú vas a tener problemas con los hermanos, cuando la palabra te dice que tú vas a tener problemas en tu familia, que tú vas a tener problemas con el esposo, que tú vas a tener problemas en tu entorno, esto pasa. Hay mucha gente que no conoce la palabra y dice que no vienen a la iglesia porque los cristianos son así, porque desconocen esto. Desconocen que cuando hay problemas nosotros no deberíamos de sorprendernos. Porque en el capítulo 4 de esta misma epístola hay dos mujeres que han trabajado juntas por muchos años en la iglesia y están separadas trabajando en la iglesia, que se llaman Evodia y Síntique. Vas a tener fricciones en la iglesia con los hermanos. Vas a tener dificultades. Pero nosotros, como dice el Señor Jesucristo, debemos perdonar 7 veces 7. Ese es el amor informado que Dios te está dando para que tú lo pongas en práctica. La palabra te dice que en el mundo tú vas a tener aflicción. ¿Y qué tú esperas? ¿Que la aflicción va a venir de los desconocidos? Las aflicciones van a venir de los que están cerca de ti. Usted sabe lo que duele cuando usted quiere a alguien y lo ofenden. Ahora, si es alguien que le pasa en la calle y le dice todas las malas palabras que puedan existir en el diccionario, usted, ay, cada loco con su tema, váyase por ahí. Pero usted sabe lo que duele cuando usted le rompe el corazón a alguien que usted genuinamente ama. Lo bueno y maravilloso de todo esto es que cuando esas cosas pasan, Dios está trabajando en tu corazón para ver cómo tú vas a reaccionar. Para ver si tu amor es romántico, si tu amor es elástico. Ese es el amor informado que Dios te da.
poniéndotelo en práctica. Ahora, ¿qué pasa si no me informo de la palabra del Señor? Absolutamente todo te va a sonar a sorpresa. Yo no esperaba que me pasara esto. Y yo no esperaba esto del hermano. Y yo no esperaba esto de la hermana. La palabra de Dios dice claramente que el apóstol Pablo tiene toda una trayectoria de sufrimiento. Nos dice que el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, fue crucificado en una cruz injustamente. Y cuando nosotros leemos la descripción de cuál fue el trato, he dicho en otras ocasiones que lo más vergonzoso que había en la antigüedad era la vestimenta. Una de las cosas más vergonzosas que había era la persona enseñar su cuerpo. Ahora no, ahora pagan por eso, pero antes no. Y a Cristo le quitaron toda su ropa para crucificarlo y que él sintiera toda la vergüenza de su vida. Y él dice claramente, el maestro es él, y que el discípulo no puede ser mayor que su Señor, y que nosotros tenemos que tener una actitud como la tuvo nuestro maestro. Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿a qué es lo que nosotros tenemos que estar preparados? A sufrir. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no los reconocieron, los suyos lo maltrataron. Y cuando buscamos episodios, María y los hermanos lo trataban casi por loco a él. Lo menospreciaban porque era de una aldea pobre. ¿Y tú de dónde saliste? ¿Y quién fue tu maestro? ¿Y quién te autoriza a ti a hablar de esta manera? La palabra viva, como dice Juan. Y nosotros en las Escrituras no encontramos por ningún lado que Cristo dijo, cuidado con ustedes referirse a mí de esta manera. Yo soy el creador del cielo y de la tierra. Cuidado. Sino que Cristo lo que hacía era siempre que agachaba su cabeza y dejaba que los hombres le dijeran lo que le dijeran. ¿Y nosotros seremos mayor que nuestro Señor? Podemos perdonar hasta 70 veces 7. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 y 15. Escuchen bien lo que es un hombre maduro, con un amor elástico. Yo de buena gana me gastaré todo lo que tengo, y aún a mí mismo me gastaré por el bien de ustedes. Si yo los quiero más y más, ustedes me amarán menos. El apóstol Pablo lo que está diciendo, si yo le doy muchas pruebas de amor a ustedes, ustedes me van a amar menos. Claro que no, porque el amor lo que genera es amor. Ahora, si sabemos que es así, nosotros debemos de solucionar esos conflictos más rápidamente. Si tenemos una dificultad con un familiar, con un hermano, con un vecino, el creyente está motivado a rápidamente resolver ese problema. Muchas de las dificultades que nosotros tenemos es para resolver estos conflictos es porque no conocemos los mandamientos. Es su palabra la que no nos permite tomar decisiones como esta. Es más, dice la palabra, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Cuando usted tiene un problema con alguien, la palabra le dice, resuélvelo ya. No te vayas a la cama sin resolver ese problema. Resuélvelo ya. Sé rápido para tú llamar a esa persona y resolver el problema. No te duermas. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado porque tienen el Espíritu de Dios que no pueden dormir en las noches porque el Espíritu Santo te está diciendo, arregla eso porque la regaste. El punto 3, el apóstol Pablo ora para que se tenga discernimiento, dice el versículo 10, para que disciernan lo que es mejor. En su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. El proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente. En otras palabras, discernimiento es sinónimo a la habilidad de nosotros pensar bíblicamente. Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 dice, enseña
que es la responsabilidad de cada cristiano poder discernir. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos son falsos. Para que disciernan lo mejor, dice la palabra. Pablo le está diciendo a la iglesia que cuando ellos han alcanzado madurez espiritual, no solo distinguen entre lo bueno y lo malo, sino que deciden entre lo que es lícito y lo conveniente. Nosotros tenemos en las Escrituras muchísimos mandamientos y hay cosas que no tienen mandamientos. Hay gente que me preguntan, ¿y dónde dice la Biblia que no se puede hacer esto? Pero ¿y dónde dice? Principalmente a los jóvenes les encanta hablar de los tatuajes, y hay otros que le encantan hablar de los aretes por todas partes, y hay otros que le encantan hablar de la bebida, y hay otros que le encantan hablar de la ropa, un sinnúmero de preguntas. El apóstol Pablo sabía que nosotros vivíamos en un mundo caído y que hay muchas cosas que bíblicamente son lícitas, que se pueden hacer, pero aún sean permitidas, no nos convienen. Muchas veces por nosotros decidir cosas, aunque sean bíblicas, lo que hacemos es que atropellamos y le pasamos por encima a alguien. Dos principios deben de ayudarnos a nosotros a decidir en situaciones como estas. Primero, glorificamos a Dios con esto. Y segundo, ¿será piedra de tropiezo para alguien? ¿Será piedra de tropiezo para una persona? Yo era una como ellos. Y yo me sentía feliz que no veían distinción ni diferencias. Por amor a ellos. Yo no podía llegar allá a imponer mi criterio. Ni en 2 días tratar de cambiarle la mente a nadie. Mi conocimiento de Dios me decía: tú tienes que ser judía con el que es judío, tienes que ser griego con el que es griego. Y nosotros no solamente se trata de lo que es lícito, sino también de lo que conviene. La fe cristiana tiene como una preciosa premisa lo que Pablo expresa al decir: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto no se trata de nosotros. Tu madurez espiritual se demuestra con la consideración que tú tienes con el otro. Cuando tengo que tomar una decisión, ¿me acusa mi conciencia? La duda es una luz amarilla para nosotros no tomar decisiones. Cuando usted tiene duda acerca de algo, si es bíblico o no, no lo haga, porque ya su propia conciencia lo está poniendo a dudar. Romanos 15:23 dice: si tú tienes duda acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado si te lo comes. Pues tú no eres fiel a tus convicciones, y si haces algo que tú crees que está mal, pecas. No lo dice la pastora, lo está diciendo Pablo en Romanos 15, versículo 33. Cualidades de un cristiano maduro: va creciendo en amor, busca el conocimiento verdadero y tiene discernimiento. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de la oración del apóstol Pablo? En el versículo 10 él lo dice: sean puros e irreprochables o irreprensibles para el día de Cristo. Y esta palabra irreprensible se usa cuando él le dice a Timoteo que los hombres que tienen que servir como pastores y como ancianos tienen que tener esta característica. Pero cuando nosotros leemos lo que significa irreprensible, no significa que un creyente no peque contra su hermano. Irreprensible significa que cuando un hermano peca contra su hermano y sabe que lo ofendió, no resuelva la situación. Y si no la resuelve, entonces es reprochable.
Una vez pecamos y no buscamos la reconciliación, eso nos hace reprochable. La exhortación de Pablo a la iglesia es a sanar sus relaciones a través del amor, perdonar, aprender a pedir perdón lo más rápido posible. ¿Sabe lo que es? Que hay gente que el día de la Santa Cena no lo cogen porque están enojados con fulano de tal, y como la palabra dice que yo tengo que estar bien con todo el mundo, mejor me quedo sentado. Se quedan sentados y no son capaces de pasar al frente porque pasó una semana completa y no tuvieron el tiempo de llamar a la persona que ofendieron. ¡Ja! ¿Usted sabe lo que es eso? No resolvieron su problema y prefieren quedarse sentaditos así, como nadie se va a dar cuenta que yo no voy a coger la Santa Cena, y miro por todos los lados para ver el que me ve que yo no le estoy cogiendo, por no resolver el problema con un hermano. ¿Cuáles son los resultados según estos versículos? En el versículo 11 lo tenemos. Si hacemos todo esto, dice Pablo, que estarán llenos de frutos de justicia, que se producen estos frutos de justicia solamente por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que el Espíritu produce, dice en la carta a los Gálatas, lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en ti, quiere trabajar en mí, es que yo tenga abundante amor por los demás, es que yo viva una vida alegre, es que yo tenga una vida en paz, es que yo desarrolle la paciencia, es que yo desarrolle la amabilidad, es que yo desarrolle la bondad, que yo desarrolle la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Eso es lo que el Espíritu Santo anda detrás de ti, detrás de mí, para formarnos. Esos son medios de gracia. Esos se llaman regalos del cielo, que usted no puede hacer nada para tenerlo. Solamente Dios lo puede dar. Él se lo imputa al creyente, que va en aumento como la aurora cuando estamos con esa receptividad de orarle al Señor y decirle: mira, Padre, yo soy impaciente. Mira, Padre, yo maltrato a mis hijos. Mira, Padre, yo maltrato a mi esposa. Mira, Padre, yo maltrato a mi hermano. Mira, Padre, yo maltrato a mi vecino. Señor, ayúdame y pon ese amor tuyo para yo poder expresarlo con los que están a mi lado. Eso se llama una oración de un cristiano maduro. El propósito final, para la gloria y alabanza de Dios. Y el concepto de glorificar a Dios, según la Biblia, se trata de reflejar a través de nuestros actos el carácter de Cristo. No es cantando, no es haciendo cosas, es de adentro para afuera que nosotros mostramos a Jesucristo. Glorificamos a Dios cuando a través de nuestras vidas nosotros reflejamos a su Hijo. A menor reflejo, menos gloria. Su nombre no es santificado, su nombre no es conocido, y su nombre es blasfemado en medio de los impíos. Hay desafíos que tenemos nosotros el día de hoy. Y el número uno es que usted crea lo que se le está diciendo el día de hoy. Eso es un desafío, que usted firmemente crea que es Dios que le está hablando. El punto dos es que yo pueda ver a Cristo en la vida de mi hermano a pesar de. Va a haber un momento cuando nosotros estemos delante del Padre y se nos dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros, sorprendidos, diremos: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú me vas a decir que todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y Él ahí tiene la respuesta: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me vistieron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Y ellos le van a preguntar: ¿y cuándo fue que nosotros hicimos esto? Y Él dice: yo les aseguro que todo lo que hicieron por estos hermanos míos, Cristo le llama hermanos, por estos hermanos míos humildes, fue a mí que me lo hicieron. Pero sabe que ese amén se pone un poquito como agrio
cuando nosotros vemos que cuando ofendemos al hermano, cuando no nos importa el amor por el otro, cuando estamos haciendo lo que acabamos de describir, se lo estamos haciendo directamente a Jesucristo. La crítica que hacemos por el hermano, el desprecio que tenemos por el hermano, la falta de perdón que tenemos por el hermano, la falta de misericordia que tenemos por el hermano, se lo estamos haciendo a Jesucristo. Un cristiano comprometido con su vida cristiana y con su fe, por muy dura que sea la palabra que hoy se ha dado, se goza en el Señor porque es lo que su alma necesita. Es lo que tú y yo necesitamos. Que el Señor rompa nuestros corazones y nos ayude a entender que Él todavía demanda más de nosotros porque estamos aquí. Si no nos hubiera llevado, si hubiéramos completado esto aquí en la tierra. Mi exhortación es la misma del apóstol Pablo. Yo oro al Señor que esta iglesia crezca en amor, que esta iglesia crezca en unidad, que esta iglesia crezca en perdón, que esta iglesia crezca en discernimiento, que esta iglesia crezca en palabra y que esta iglesia crezca en deseo de obedecer a Dios para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Señor, es un reto el nosotros saber que tú todo lo ves. Es un reto para nosotros que aún nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón tú lo conoces. Padre, pero hoy tú has hablado a esta iglesia porque hay muchos que tienen que reconciliarse, porque hay muchos que tienen que perdonar, porque hay muchos que tienen que dejar que tu Santo Espíritu los haga crecer en amor. Señor, nos postramos delante de tu altar pidiéndote perdón porque hemos sido malos siervos. Hemos almacenado en nuestro corazón rencores, rencillas, chismes, pleitos, divisiones, contiendas. Y te hemos puesto a un lado para nosotros gobernar nuestras vidas. Yo te ruego, Dios mío, que el día de hoy podamos ser llenos de ti. Padre, que nosotros podamos mostrar tu gloria a través de nuestros actos y sobre todo que tú nos acuerdes que el primer testimonio que nosotros damos de tu vida en nosotros son nuestros seres cercanos, nuestros seres amados. Dios mío, pon perdón en nuestro corazón y sobre todo que tu Santo Espíritu nos haga una radiografía de cuánto hemos ofendido, de cuánto hemos atropellado. Señor, ayúdanos a ser como tú. Ten compasión de nosotros, Señor, que día a día, tú extendiendo tus manos, llenándonos de tus favores, nosotros te pagamos con mal. Dios mío, ten misericordia de nuestra humanidad pecadora, traicionera. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos transforme y nos haga ser una criatura de gloria para tu honra. En el nombre de Jesús.